7 años incumpliendo la ley con las pensiones de viudedad. Quien ha hecho esta denuncia es el sindicato UGT. Adela. Sí, así es. Por eso les queremos preguntar por qué dicen que el gobierno está incumpliendo la ley. ¿A qué se debe? Se lo vamos a preguntar a Mari Carmen Barrera, que es secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. Mari Carmen, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué lleva 7 años el gobierno incumpliendo la ley en torno a estas pensiones? Me atrevería a decir de las más flojas, de las más pequeñas de nuestro sistema. Pues sí, son de las más bajas porque date cuenta que la base reguladora de estas pensiones se calcula en el 52%, es decir, la cuantía, perdón, es el 52% de la base reguladora. Por ello, en 2011, la reforma que entonces hubo de pensiones estableció un plazo de 8 años de manera transitoria para que entrara en vigor una subida del 52 al 60% para calcular sobre la base reguladora la cuantía de las pensiones de viudedad, que el gobierno del PP, que llegó en diciembre de 2011, lo primero que hizo fue dejar en un cajón. Se quedó en compromiso, ¿no? Pero nunca se llevó a cabo. No, la ley está aprobada, es decir, ese es un poco el error que hay. Es decir, hay una ley que dice que las pensiones de viudedad progresivamente en este periodo de 8 años que empezaba a contar desde el 1 de enero de 2012 tendrían que haber ido subiendo hasta alcanzar ese 60% de la base reguladora. El gobierno incumple la ley y la deja, como digo, en el cajón a partir de su llegada al poder a finales de 2011, y hasta hoy lo único que se han hecho han sido promesas de que se pondrán en marcha, que excusa porque debido a la crisis no se han podido subir, pero no se han subido. Perdóname que te interrumpa, porque si hay una ley que está aprobada, por mucho que esté en un cajón, tendrá que cumplirse. ¿Qué argumentos utiliza el gobierno para que esa subida no se haga? Pues como sabéis, en la época en 2012 entramos en esa época que se mantiene todavía, donde la excusa del rescate de España por Europa justificó al gobierno para hacer, como sabéis, una serie de políticas que todas conllevaban el recorte de derechos sociales, el recorte de prestaciones, y dentro de esa excusa generalizada del rescate por Europa entró esa congelación de la cuantía de las pensiones de viudedad, que se mantiene hoy por hoy cuando llevamos ya varios años de crecimiento del PIB. Como sabéis, las rentas de las empresas, las ganancias de las empresas se han recuperado a niveles de antes de la crisis. Claro. Sin embargo, para los pensionistas, para las viudas, para los trabajadores de este país, seguimos estando a punto de ser rescatados por Europa, porque todas las políticas de recorte, incluso esta medida hacia las viudas, se mantienen vigentes por el gobierno. Eso es lo que tendría que saber la ciudadanía, que es que este gobierno no ha dado marcha atrás todavía en ninguna política de recorte de las que se pusieron en marcha en 2012, sin embargo, presume de la situación de crecimiento del PIB, de la economía, por tercer año consecutivo ya, algo que no tiene ninguna justificación. Entonces ahora ya no hay excusa precisamente para que se haga. Vosotros, cuando hacéis esa petición desde el gobierno, desde los partidos políticos, ¿qué os dicen? Bueno, la petición ha sido respaldada por casi la mayoría de los grupos políticos, es decir, se le ha pedido en reiteradas ocasiones en el Parlamento, a través de diversas iniciativas, de proposiciones no de ley, que efectivamente, como hablamos de una ley que está vigente, no necesita de otra iniciativa mayor, es decir, con una simple llamada de atención en el Parlamento debería de bastar para que el Gobierno diera la explicación y cumpliera la ley, pero realmente no ha sido así. Y de hecho, recientemente, como digamos se ha visto en demasiadas demandas de este tipo, el gobierno ha vuelto a prometer que lo va a subir, pero seguimos en una promesa sin plazo, sin medidas y sin ningún tipo de concreción. Mari Carmen, a mí me gustaría ponernos prácticos, porque estamos haciendo pues una información bastante potente sobre las pensiones. Ahora tocamos las pensiones de viudedad, hay muchos mensajes, mucha gente realmente indignada. Nada. A mí me gustaría que nos pusiéramos prácticos. La media de las pensiones de viudedad ahora mismo, ¿cuánto es? Y esa subida que estáis reclamando, que por ley está aprobada, ¿cuánto las podría subir al mes?
Bueno, la pensión media está en 630, pero estamos hablando del caso, 637 euros, pero hablamos del caso de una viuda que tenga más de 65 años. Si está entre 60 y 64 estamos hablando de 596, y si está por debajo de 60 estamos hablando de 482 euros. Son pensiones tan bajas que date cuenta que el 30% de las viudas tienen que cobrar complementos a mínimos porque no llegan ni siquiera a estas cuantías que te acabo de comentar, que son las mínimas, ¿no? Si se aprobara esa subida, le supondría al menos una subida de un 8%, es decir, del 52 al 60, se supone que habría una subida del 8%. Y fíjate si el gobierno no tiene excusa, que esta subida del 8% supondría que muchas de estas pensiones dejarían de recibir complementos a mínimos, con lo cual el gobierno no gastaría tanto. Claro. No sé si me comprende. Es decir, no tendría que gastarse el complemento a mínimo porque supondría la subida, ¿no? Por tanto, eso lo hemos visto en cifra en la reciente comisión del Sistema Nacional de Seguridad Social, a donde asistimos los agentes sociales, y efectivamente le hicimos esa pregunta al gobierno, es decir, ¿cómo no lo ponéis en marcha si lo único que dejaríais es de gastar en complemento a mínimo y directamente pagaríais esa pensión un poco más alta, ¿no? Y bueno, pues fíjate si es, digamos, una voluntad política de no hacerlo, que de hecho no se hace y no hay ni siquiera esa excusa económica, ¿no? En fin. Oye, una cosa, ¿todas las pensiones de viudedad tendrían derecho a esa subida? ¿O habría algunas que se quedarían fuera? El gobierno ha metido restricciones en lo que era la norma inicial en el caso de que, bueno, se perciban, solamente se tiene que percibir como único ingreso la pensión de viudedad, tampoco se pueden percibir otro tipo de rentas, tampoco serían efectivas la subida para los que tienen menos de 65 años, por tanto, efectivamente no llegarían a todas las viudas y viudos de ¿Me vas a permitir la expresión? Es decir, hay una serie de restricciones que el chocolate del loro, si me permites la expresión, a juzgar por los datos que nos estás dando. Sí. Oye, y ya para terminar, Mari Carmen... Bueno, pero perdona que te explique, esa es la política, esa es la base de la política de recortes del gobierno en 2012, que es que incluye en casi todas las medidas, toda la protección social, la consideración de rentas familiares. De manera que si, aunque tú tengas un derecho generado a una prestación, si convives con un cónyuge, con un familiar o con un hijo que perciba algún tipo de renta, tú no tienes derecho a esa ayuda. Esa es la base de la política de recorte y que también han incluido ahora en la subida de las pensiones de viudedad. Y ya para terminar te decía que se ha sugerido que estas pensiones se financiaran vía impuestos. Yo no sé a vosotros, desde el sindicato, ¿qué os parece? Bueno, esa medida ha tenido nuestro total y absoluto rechazo porque se presume de alguna manera que la cuantía de las pensiones de viudedad es insoportable para el sistema de pensiones. Por eso se habla de financiarlas vía impuestos. Eso tiene un cambio jurídico en la naturaleza de la pensión, que es una pensión contributiva, es decir, la persona, el trabajador que genera el derecho para la viuda o el viudo, ha estado trabajando toda la vida y cotizando para esa pensión de viudedad, y el hecho de que se paguen ahora con impuestos solo esas pensiones cambiaría la naturaleza de pensión contributiva de las pensiones de viudedad a pensión asistencial. ¿Ello qué conllevaría? Pues que quedarían de manera más o menos irregular, integrada en los sistemas de protección social de las comunidades autónomas como prestaciones asistenciales, es decir, no como una pensión como tal, y ese sería, digamos, el paso previo. Te estoy contando más o menos lo que sería el camino para que en un momento dado esas pensiones como tales, como con naturaleza de pensión, desaparecieran, diluidas en esa financiación autonómica que desde luego no va a aparecer, porque las comunidades autónomas no tienen competencia en el pago de pensiones, como todo el mundo sabe. Pues vaya si tiene calado esa diferenciación. Mari Carmen Barrera, desde el sindicato UGT, te vamos a dar las gracias por aclararnos todos estos puntos. Milla Esquer, un saludo. No quiero dejar sin despedirme de hacer mención a nuestro lazo marrón, a la campaña del lazo marrón contra la subida de pensiones que hemos puesto en marcha desde UGT, que se ha extendido como la pólvora, pero que estamos en plena, digamos, difusión. Tenemos muchísima
movilizaciones en marcha para, en fin, demostrarle la indignación de los pensionistas al gobierno, que parece que por fin, después de 1 año y medio de reivindicaciones en UGT, se está empezando a ver en la calle. De ello hemos estado hablando, hemos hablado con pensionistas, la María Marrón, la han llamado por aquí. Un saludo, Mari Carmen, adiós, agur. Gracias, buenas tardes.